A ver, el que sabe que tiene que ver esta persona con tefilín, le vamos a dar un dulce. ¿Ah? Claro, si no, ¿de qué pasha voy a hablar? ¿De la del año que viene? ¿Cuál? Pasha Tetzaveh. ¿Qué tiene que ver con este tefilín? Él también se pone tefilín. Nuestro abacados también se pone tefilín. ¿Nuestro quién? Abacados también se pone tefilín. ¿Quién es Abacadosh? ¿De quién está hablando? Hashem. Hashem, ¿pero qué tiene que ver eso con esta prosá? Yo estoy hablando de la prosá. La pregunta que hizo. No, yo dije, ¿qué tiene que ver esta prosá con Tefilín. la mitzvah de tefilín? Es que yo acepté que no me como un dulce. Lo que quiere es el dulce. No me parió bola. No, él se que oí y él también se pone, también reza, también ora, también hace igual que nosotros. Es para recordar, para recordar que debemos llevar la Torá siempre cerca a nuestro corazón. ¿Sabes? Eso es el tefilín, eso es lo que dice la mitzvah, pero otra vez, eso no responde que tiene que ver eso con la parsha. Los tefilín son como la corona del Kohen Gadol. ¿Qué corona? La corona del Kohen Gadol. ¿Cuál es la corona del Kohen Gadol? ¿El tzitz? ¿La diadema que tenía? No, pero estás acercándote. está caliente el agua. Te estás acercando. Te estás acercando y a fe me El peto del Aarón átalo. El peto del Aarón átalo. Ahí será. ¿El pectoral? Sí, dice. ¿El Hoshen? Toma las vestiduras. Hay que atarlo. Y pon la túnica. Tú dices atar y atar. Yo digo otra cosa. Es trenzar, dice la palabra, no Trenzar. Trenzar. Dice que somos para Akadosh Baruj como reyes y el rey lleva una corona. Y a fe. Pero eso está en la parsha. Todos queremos el dulce rap. Hay que sacar el paquete, ¿verdad? Saque el paquete para Era trenzado, dice Rashi, que era tipo, como se hacen los cables hoy en día, así lo iban trenzando. No es que no es mío. No, pero no, trenza no es una forma de enrollar, porque trenza es cruzar, ¿no? Y así no era como la forma de enrollar. Entonces ponle la en la cabeza. El material, o sea, no es que los han separado como cadenas, no. Dice acá, ese que hacemos siempre en la mañana, cuando lo hacemos en español, dice, te desposará a mí para siempre. Te desposarás con rectitud, con justicia, con bondad, con misericordia. ¿Qué está leyendo usted? Con fidelidad. Te desposaré. Me encanta eso. Me parece maravilloso. Un minutito. Cuando yo leía esto, Echar esta semana. Cuando manejan como nivel de alegoría para exposar con el alma de cada persona. Eso lo hacen en cada idioma. Pero no se lo pero ya eso. Ra. ¿Qué? La Perashá nos habla de las vestimentas del Aarón. Mejor. De Aarón Cohen, el gran Cohen. Entonces, como Hashem en el monte Sinai dice que todos éramos como Kohanim. Entonces, en esta Perashá nos recordamos eso, que todos somos como Kohanim ante Hashem, al ponernos el tefilín y la Perashá al mismo tiempo, que habla de la vestimenta, la forma como el Cohen se vestía. El tefilín es como una vestimenta. Sí. ¿Puede ser? Un pasito más adelante. Hasta ahí me alcanzó. Hasta ahí me alcanzó. El dulce, no me gané el dulce. Un pedacito. Top. Es caja. Leemos la Gemara. Masejet Menachot. ¿Qué son Menachot? Suena como Minjot. ¿Qué es una minja?
además de tefilá? Es una ofrenda de incienso, ¿no? No, eso es ketoret. Ah, que todo. No, la ofrenda vegetal. Ya fe. Sí. Tenemos dos tipos de korbanot en el Bet HaMikdash. Korban animal y korban vegetal. El korban animal se llama zebach, en plural, zebachim, y por eso tenemos un tratado talmúdico que se llama Zebachim, donde se habla de todos los sacrificios animales del Bet HaMikdash. Y tenemos después el tratado de Menachot, que es el plural de la palabra minja, que originalmente la palabra minja es un sacrificio vegetal. Harinas que había en el Bet HaMikdash. Ese es el tratado de Menachot. En el tercer capítulo, en la Gemara, en el tratado de Menachot, en la hoja 36, la Metvav, Amud Bet, dice la Gemara así: Amar Rabba bar Rabuna, Chayav Adam lemashmesh betfilin bekol sha'a. La persona tiene que estar lemashmesh. Más de lemashmesh es como tocar. ¿Sí? Mishmush es como tacto. O sea, estar, palpar, tocar los tefilín. Estar en contacto. Ah, no. Ya, tocar los No. tefilín. ¿Qué? No. O sea, los tienes puestos. Ajá. Pero mientras los tienes puestos, tienes que estar caja. ¿Qué? Dice la Gemara: Chayav Adam lemashmesh betfilin bekol sha, en todo momento. Lama. Sí, no. ¿Ah? Así como ser Cohen, que tienen que también. Había visto que- Para recordar Quien que tiene estamos los cumpliendo la tefilín, mitzvah. no puede olvidar que está con los... Ya fe. Vamos a ver ahora que la persona siempre tiene que estar en contacto mental con sus tefilín. Y siempre estar vinculado con ellos y no hacer cosas que le provocan olvidarse o desvincularse de su mitzvah de tefilín. Ya fe, Top. ¿Y quién dijo que una persona tiene que estar constantemente vinculado y conectado con los tefilín? Lama. Ahora, y antes, escuchen, antes la gente estaba todo el día con los tefilín puestos, no como hoy. Bien. Entonces, ¿qué? Sí. Una persona todos los días, todo el día está pensando que tiene la bata puesta o que tiene los calzoncillos puestos. O No, las ya medias. lo ponemos y ya sabemos que lo tenemos puesto ya. Mejor. Pero aquí te obligan a estar en Hasta contacto con el recordando, tefilín ¿sí? para que constantemente estés En contacto. en contacto, ¿sí? Y que no se te vaya a pasar o a olvidar. Y ahora vamos a ver exactamente cómo es esta mitzvah, ¿sí? De que no se te olvide de que estás con los tefilín puestos. Dice la Gemara, ¿sabes de dónde aprendemos esto? Kalva Homer Mitzitz. Lo aprendemos de la diadema del Cohen. ¿Todos entendieron dónde están los tefilín? Rega. Pero a Gabriel se lo dijo el dulce, pesado, el dulce. Pero contigo tengo un problema. Ah, no, tú eres ecuatoriano, no es México. No, porque si es México que tiene que ser picoso. ¿Puede ser un dulce, no picoso? Lucas A mí no me gusta dejar ir, estamos bien. Ah, ya fue, espera. Dulce de verdad. Eso que es dulce, no picante. Mira, claro. Dulce de verdad. Ah, ¿usted quiere que Gabriel sea feliz? Dele una sopa. ¿Sopa? Ah, sí, sopa. ¿Dulce? Sopa. ¿Sopa dulce? Sopa. ¿Sopa dulce? ¿A le gusta la sopa? ¿O sí? No es No, carnívoro, la sopa. instantánea no es sana. Top. Pero ahora tenemos que entender por qué esta alajá, que constantemente tener presente a los tefilín y por eso hay que tocarlos, se aprende del tzitz. Lama. ¿Por qué? Dice la Gemara, Umatzichem boelas karahat. ¿Cuántas veces aparece el nombre de Hashem en el tzitz? ¿Qué había en el tzitz? ¿Qué había en la diadema? Solo una vez. Santidad a Hashem. Kodesh la Hashem. ¿Mejor?
Kodesh la Hashem. Así decía el tzitz. Hay una discusión entre Jajamín, cómo era, si era una sola línea, o que arriba decía Kodesh y abajo la Hashem. Esas son las palabras que aparecían. Kodesh le Yudkei Vavkei. Entonces el Kohen Gadol tenía en el tzitz el nombre oficial de Hashem. Dicen Jajamim, si el tzitz, que tiene una sola vez el nombre de Hashem, Shem Boel Askarachat Amra Torah Vayal Mitzchot Amit, la Torah dice en el pasuk que habla de el tzitz lo siguiente. Dice la Torah, caja. La cita tzitz zahav taor, harás una placa frontal de oro, una diadema de oro puro, y grabarás en él Kodesh la Hashem, las palabras santo para Hashem, para el Eterno. Muy bien. Después dice la Torah que hay que ponerlo, ¿sí? Como se sostenía, tenían que tener unos hilos de tejelet para poder atarlo, que no se caiga, que no... Quito, ya fe. Y después dice la Torah, de allá al Metzach Aarón, el tzitz había que ponerlo en la frente de Aarón a Cohen. Venasá Aarón et avon hakodashim, para que Aarón porte el pecado por las cosas consagradas, Asher Yakdishu Benei Israel. Jajamim dicen de que el tzitz perdonaba por los pecados que habían hecho en Israel, que tenían que ver con los korbanot, con los sacrificios. Lechol matnot kodshiem, ve allá al mitzchot tamit, estará sobre su frente tamid, siempre. Le razón laem lifnei Hashem, para beneplácito hacia ellos delante del Eterno. Achshav, ¿qué significa? Lo levanté. El Kohen Gadol siempre tenía puesto el tzitz. Cuando dormía tenía el tzitz puesto. Cuando iba al baño tenía el tzitz puesto. Más de tamid. En la boda. Entonces, ¿qué significa la palabra tamid? Que la boda es tamid. Pero en el sentido de que ya sé que es tamid. Sí, la boda, en el Bet Hamidash no ponían un cartelito, holiday, sí, cerrado por holiday, por vacaciones. ¿Sabes? Yo entiendo eso. Salimos un Pero ratito. ¿por qué? Pero ¿por qué la Torah tiene que decir de que el tzitz tiene que estar colocado en la frente del Cohen? Tamid. No va a dar que en el momento de la boda el Cohen tiene que tener las 8 vestimentas, si no, la boda no sirve. Entonces, ¿por qué la Torah tiene que escribir la palabra tamid? Entonces, en esto tenemos la opinión de Rabba bar Rabuna, que dice, ¿sabes por qué dice la palabra tamid? Porque el Cohen tiene que tener presente que tiene colocado el tzitz constantemente. O sea, en ningún momento se le puede ir de la mente que tiene el tzitz colocado en su frente. La obligación. Zotomeret. Si el Cohen en algún momento se distrae y no se da cuenta que tiene el efod o el hoshen, no pasó nada. Pero el Cohen tiene que tener presente que tiene el tzitz. Lama, ¿por qué hay en el tzitz? El nombre de Hashem. Y eso hay que tenerlo presente en todo momento. Y no se puede desviar de eso en ningún momento. Te dice la Gemara, si el tzitz que tiene solamente una vez el nombre de Hashem, no nos podemos desconectar de él. ¿Cuántas veces aparece el nombre de Hashem en las parshiot de los tefilín?
No, son 4 parshiot. Pero en cada parsha, ¿cuántas veces aparece el nombre de Hashem? Bastante. Les voy a decir. El nombre de Hashem aparece en las 4 parshiot de los tefilín. ¿Ya? Lo tenía por aquí. ¿Dónde está? Ya lo encuentro. ¿Qué? Aquí está. Después les pido que me hagan el favor y que vayan a contar para que no me crean. El nombre de Hashem aparece en las 4 parshiot, que como van aparecen las 4 parshiot en el Yad y en el Rosh, ¿no? Las 4 parshiot están en los 2 tefilín. En cada uno de los 2 tefilín, el nombre de Hashem aparece 21 veces. En total, 42. Entonces, a mí me enseñaron en la escuela que 42 es más que 1. ¿A ustedes? A mí también. A ustedes también. Ya fue. Entonces, si cuando yo tengo en mi frente el nombre de Hashem una sola vez, no me puedo desconectar del nombre de Hashem En ningún momento. en ningún momento que estoy sirviendo a Hashem con esas vestimentas. Entonces, cuando yo tengo en los tefilín 42 veces el nombre de Hashem, ¿qué les parece? Me voy a quemar. ¿Dónde tiene que estar la cabeza? Parece 2 veces más. La fe, eso es lo que dice la Gemara. Por eso a una persona lo usan todo el tiempo. ¿Ah? No, lo usan todo el tiempo porque la mitzvah es usarlo todo el tiempo. Pero aquí estamos hablando de que hay que hacer todo el tiempo con los tefilín puestos. Tenerlos presentes. Una rectitud. Tenerlos presentes. Aunque no los traigas, que no los presentes. ¿Saber? Entonces, básicamente, nosotros aprendemos del tzitz cómo tenemos que comportarnos con los tefilín. Si con el tzitz, el Kohen Agadol, que tiene solamente una vez el nombre de Hashem, tamid tiene que tenerlo presente. Nosotros que tenemos la mitzvah de tefilín, donde aparece el nombre de Hashem en los 2 tefilín, en total 42 veces, ¿cuánto más lo tienes que tener presente cuando tienes los tefilín colocados? Entonces, tefilín shesh bem askalot arbe alachat kama vekama. De Kitzur, entonces, de aquí tenemos la fuente que tenemos mitzvah de tener eso presente. Dice Rashi, estará continuamente sobre tu frente. Y efshar lomar sheyeh al mitzvot tamid. No es posible decir que este versículo significa que el tzitz debería estar continuamente sobre la frente del Kohen Agadol, ya que en realidad únicamente estaba sobre él durante el servicio del templo. Por lo tanto, la palabra tamid, continuamente, es dicha en otro sentido, que siempre procuraría, ¿sí? Esa es la primera opinión. El tamid le ratzot lehem afilu enu al mitzvot. Entonces aquí hay 2 explicaciones. La primera no tiene que ver, Betiú, con lo que estamos diciendo, sino que
procuraría el beneplácito de Dios en favor de Israel, incluso cuando no estuviera sobre su frente. Sotomeret, que cuando el Kohen Gadol no oficiase en ese momento, a pesar de que el tzitz no está con él colocado, el tzitz tiene la capacidad de expiar a Israel, aunque no está colocado en la frente del Kohen Gadol. Y por eso dice tamid. Más de tamid, afilo que esté ahí en la bolsita, o guardado sí, momentáneamente hasta que el Kohen Gadol se lo vuelva a poner. O sea, lo que pasa. Esa es una opinión. Pero según la opinión del sabio, que afirma que cuando el tzitz estuviese sobre su frente, expiaba y cuando no, no. Entonces, la palabra continuamente significa que es interpretada para enseñar que el Kohen Gadol debe tocarla constantemente, siempre que esté en su frente, para que no aparte su mente de ella. El Kohen Gadol tenía que constantemente tocarse la frente para tener presente al tzitz donde está el nombre de Akadosh Baruj Hu. Y de ahí básicamente viene la costumbre de que nosotros, ¿qué hacemos en la tefilá con los tefilim en varias oportunidades? Los tocamos, el Beliat y el Rosh, para tenerlo presente. Entonces, haciendo referencia a lo que acaba Esa es la palabra que dice la Torá, y estará colocado sobre su frente siempre. Makavaná, siempre en el sentido, tenlo siempre presente. Siempre Kohen Gadol, ten el nombre de Hashem presente, que lo tienes ahí puesto. Entonces, de ahí aprendemos, si con el tzitz es así, con el tefilín mucho más que debe ser así. Esa es la responsabilidad que tiene el Yehudí en el momento que se coloca tefilín. Mitzvah. O sea que en Shabbat, cuando los Kohanim hacen la verajá de bendecir al pueblo, en Shabbat no tienen tefilín puestos, pero tienen el tzitz. Que tener toda la Javaná. ¿Cómo van? Esto es cuando cumplimos la mitzvah de tefilín. Okay. Cuando lo podemos cumplir. Cuando no, no. Cuando sí, sí. Pero el Kohen aún así, ahora yo les hago una pregunta. El Kohen Gadol tenía 8 vestimentas, ¿najón? Y tenía aquí el tzitz. Y tenía el, ¿cómo se llama? El sombrero. Entonces, ¿dónde se ponían los tefilín? No, ese era el tefilín de él. ¿Ah? Ese era el tefilín. Mapito, Hasbe Jalila. El tzitz era una de las vestimentas del Kohen Gadol, no era tefilín. Tefilín es otra mitzvah. ¿Qué? ¿Los Kohanim Gedolim no tienen que ponerse tefilín? No, en el servicio del Kohen Gadol también tenía que tener tefilín. Lo que nosotros aprendimos del tzitz no es de que el tzitz ocupa el lugar del tefilín. Hasbe Jalila. El tzitz me enseña cómo comportarme con los tefilín, pero no que ocupa el lugar del tefilín. Entonces, aparentemente o no aparentemente, ¿sí? El turbante o el kisui que tenía el Kohen Gadol, lo tenía hasta la ubicación de los tefilín. En el lugar donde hay que poner los tefilín, ahí estaba libre. Entonces básicamente había el mitznefet, el turbante, tefilín y la diadema. Es como cuando usamos sombrero, ¿no? En Shacharit. Cuando usamos sombrero ponemos esta acá nada más. Ya fue. Muy bien. En base a esta halajá, el Shulchan Aruch nos trae en el Simán Chavchet, capítulo 28, la halajá que tiene que ver con este tema. Y dice así: Chayav Adam lemashbesh batfilin bekol sha'ah. El hombre tiene obligación de tocar sus tefilín en todo momento. Bechol sha'ah. Vamos a ver. Shelo yasiach da'ato mehem, que no aparte su mente de ellos. Ve'yemashbesh beshel yad techila. Cada vez que se va a tocar los tefilín, hay que hacerlo en orden. ¿En qué orden? Brazo y cabeza. ¿Ah? Ya fe. Lama. Porque así se pone, ¿no? Porque así está escrito en la Torah.
Ukshartam leot al yadeja, y los atarás como señal sobre tu brazo. Vayulo totafot beneneja. Entonces, en el orden que está escrito en el pasuk, que es el orden de la colocación de los tefilín, es también el orden de cómo tenemos que tocar y recordar a los tefilín para no apartar nuestra mente de ellos. Primero el del yad y luego del rosh. Y por eso que Sheyomar Ukshartam leot el yadeja, cuando decimos el Shema y llegamos a las palabras y los atarán como señal sobre el brazo, ahí tenemos que tocar el tefilín del yad, ¿sí? Así se acostumbra, se da un beso, y que Sheyomar Vayul Totafot Beneneja Yemashmesh Beshel Rosh, ahí toca el del rosh. יפה מאוד. עכשיו, entonces, esa es la mitzvah. Nos dice la Mishnah Brura que debemos, en nombre del Baj, que debemos tocar los tefilín bekol shah, o sea, perush, bekol shah shenizkar baem hayab lemash. En cada momento que la persona se acuerda de que tiene los tefilín puestos, los tiene presente, y otra vez, nosotros también estamos hablando aquí de personas que se colocaban tefilín durante todo el día. Entonces, cada vez que la persona recuerda que tiene los tefilín presente, puestos, entonces los debe tocar. Lama, porque de esa forma los recuerda constantemente, y no va a llegar a apartar su mente de ellos. ¿Qué? Ese es un motivo. Pero hay otro motivo más interesante. Veot, que muchas veces sucede que con el movimiento corporal los tefilín se van descontrolando y se van yendo de su lugar, de su posición, y por ese momento cuando una persona se toca los tefilín, entonces también puede poner atención a eso y volver a colocar los tefilín en su posición que corresponde, tanto de uno como del otro. Ya fue. O sea, Pobre Cohen. ¿ah? Pobre Cohen. ¿Por qué? Imagínense, tiene que acomodarse de aquí y acá, y se mueva. No, el Z lo tiene ajustado porque tenía como tres cintas, una por encima del turbante y otra por los dos costados. Eran tres. Pero una iba por debajo. ¿Dónde estaba ahorita ahí se ve la foto cómo era. Igual con el movimiento, imagínense ¿Verdad? cada cosa, vamos a ver. ¿Qué? Maestro, un equilibrio completo con eso. ¿Qué? יפה. עכשיו, entonces, esa es la halajá, שלא יסיח דעתו מהם, que no aparte su mente de ellos. עכשיו, dice la Mishnah Brura, que en el momento de la tefilá, esa halajá no sería tan necesaria. ¿Por qué? Porque la persona en el momento de la tefilá está concentrado en la tefilá y básicamente está conectado prácticamente de manera natural con los tefilín. Por eso digo, una persona que está con los tefilín todo el día, entonces bueno, está en muchas cosas, haciendo otras cosas, está estudiando, está haciendo diferentes cosas, entonces puede llegar a suceder de manera más natural de que en algún momento se desconecte, y por eso el tocar los tefilín lo vuelve a vincular y a conectar mentalmente con los tefilín. Cuando una persona está en la tefilá, que es un tiempo relativamente corto, que es lo que nosotros acostumbramos hoy en día, entonces ya es más fácil, básicamente, mantenerse conectado con los tefilín. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que hoy en día ponemos los tefilín en la tefilá, en el Shema, en la Shmona Esrei, entonces ahí está el tema más controlados. ¿Qué? Pero a pesar de eso, nosotros tocamos los tefilín varias veces en la tefilá. ¿Sí?
hay quienes, ¿cómo van? Cuando decimos el Shema, hay quienes tocan los tefilín cuando dicen la brajá de Yotzeror, Uborejosher, José Shalom, Uboretakol, ¿cómo van? Cuando decimos la brajá, ¿sí? Que ahí, ¿cómo van? Nos damos cuenta ¿sí? Y estamos en contacto con los tefilín, y todo eso es para mantener la conexión y no olvidarnos que tenemos los tefilín puestos. יפה מאוד. עכשיו, en el momento de la tefilá, como dijimos, y del estudio, ¿sí? Cuando la persona pone kavaná en su tefilá o en su estudio, ¿qué? Entonces aquí hay una pregunta. ¿Qué significa pensar en los tefilín? Yo puedo decir dos cosas. Una, si yo voy a pensar en otras cosas, me voy a olvidar de los tefilín. La pregunta, ¿en qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando que me hace olvidar de los tefilín? En lo que está estudiando. ¿Ah? En lo que está estudiando. Y cuando yo hago tefilá, estoy pensando en las palabras de la tefilá. Entonces ahí recuerdo a los tefilín o no. No creo. Ulay que no. No, Entonces, mejor, yo ahora estoy concentrado en las palabras de la tefilá. Entonces, ¿qué significa de no apartar la mente de los tefilín? Solamente pensar en los tefilín o ulay pensar en algo que ese pensamiento básicamente me desvincula completamente de los tefilín. Si yo estoy haciendo tefilá o estudiando Torah, entonces ¿estoy conectado con la Kedushá, con la santidad, o no estoy conectado con la santidad? Entonces, de alguna forma eso significa también de que estoy conectado con los tefilín, que también es una mitzvah de Kedushá. Entonces, por eso, y el comportamiento que tenemos cuando hacemos la tefilá también es... Najón, es de introspección, jefe. Entonces, por eso, hay quienes dicen de que el Esej Hadat, el apartar la mente aquí, no significa pensar en otra cosa, sino que ¿en qué estás pensando? Cosas feas, papá. Oh, mujeres. En el negocio, en el negocio que tiene que hacer. Bueno, en el negocio si es para darse de acá, le encontró la vuelta, Rafa. Entonces, Behemet, ya lo atiendo. El Esej Hadat aquí no es que yo estoy constantemente o únicamente pensando en la mitzvah de tefilín. No ese es el tema. El tema es podríamos decir, así lo quiero explicar, mantenernos en el ambiente de los tefilín. Esa es la cabeza. No es de que yo tengo que estar pensando, sino mantenernos en el ambiente de los tefilín. Cuando yo... Hasta los jamín de la Gemara se distraían de la tefilá y dice en una parte de la Gemara que había un jajam que hasta contaba pollos, decía. Se distraía. Entonces, hacer tefilá, estudiar Torah, estás en el, ¿cómo se dice? En el ambiente sano de la Kedushá, de la conexión con Hashem. Entonces, eso prácticamente es seguir estando con los tefilín presentes. Pero como dijo muy bien Lucas, cuando la persona de repente empieza a pensar en cosas frívolas, en cosas de bajas, en cosas que no tienen nada que ver con la mitzvah, te está sacando completamente. Entonces ahí, Bemet, estás saliéndote y estás apartando tu mente a algo que Bemet no solamente no tiene nada que ver con los tefilín, sino que a filo puede contradecir lo que representa la idea de tener puestos los tefilín. En el momento que la persona se vuelve a tocar los tefilín, eso lo vuelve a reconectar con los tefilín
a decirle, Señor, ¿qué pasó con la cabeza? ¿Dónde está su cabeza? Póngala otra vez aquí. Sí, vuelva a poner la cabeza. Aterrice. Sí. Sáquela de AM y póngala en FM. Le digo, mejor, ya fe. Entonces, de alguna forma la idea de lo que está escrito en el Talmud, en la Halajá, Hesej Hadat, o sea, apartar la mente, significa de que la persona, Behemet, no esté en una actitud o en un pensamiento que no es el correcto y decoroso para la mitzvah de los tefilín puestos. Y eso como van implica no solamente lo que pensar, sino que, bueno, aquí una persona Behemet está con los tefilín y ahora tiene que hablar o decir alguna cosa, entonces tiene que tener mucho cuidado. ¿De qué vas a hablar ahora? ¿Ahora vas a empezar a hacer bromas y chistes y yo qué sé qué vas a hacer? Entonces nosotros no estamos en contra de las bromas y de los chistes, como van que sean kasher, ¿sí? con el sello de kasherut. Doble sello. ¿Sí? Solamente de color blanco y no de otros colores. ¿Qué? En cada país me dijeron que hay otro color para los chistes que no... Rojo, negro. Entonces esa es la idea de los tefilín. Los tefilín te tienen que mantener en una actitud de conexión con Hashem, de seriedad, de introspección. Y por eso en el pasado los Jajamim todo el día iban con tefilín. Porque ese era su ambiente. Ellos vivían de esa forma, constantemente en conexión. Conexión permanente. ¿Ves? Mejor. Hasta el punto que no me acuerdo si es Rabbi Shimon Bar Yochai o Rabbi Yohanan, unos que decían, si a mí me van a ver 4 amot sin tefilín, eso es Hilul Hashem, eso es profanar el nombre de Hashem, de acuerdo a la categoría de mi persona. La gente va a decir, este está desconectado. Una pregunta, ¿ellos se los quitaban después de Minjá? Sí, en la noche sí. Por eso, pero después de hacer Minjá ya se los quitaban. Sí, antes de los que. Entonces, ese es básicamente el concepto de apartar la mente, ¿sí? Y por eso, mientras nosotros hacemos tefilá, shema, entonces ahí es menos problema. Y a pesar de todo eso, nosotros tenemos la costumbre de, en varios lugares en la tefilá, en el shema, las 2 veces en el shema, ukshartam lo teladeja, ukshartem lo yedechem, en la braja de Yotzer y en otros lugares de besar o de tocar los tefilín para siempre estar conectado. Y eso, Behemet, muy interesantemente, se aprende de ahí. Se aprende del tzitz del Kohen Gadol. Entonces uno ve esa vestimenta ve el tzitz del Kohen Gadol y está todo impresionado de esa diadema, de ese metal tan bello y de las palabras Kodesh la Hashem, y se impresiona. Viene la Gemara y dice, ¿qué te impresionas? Tus tefilín son mucho más impresionantes que ese tzitz. Es que por eso fue que es 42 veces más impresionante que ese tzitz que tenía el Kohen Gadol. 41 veces. Porque ahí está el Shem Hashem. Y tú te lo pones en tu cuerpo, te lo pones en tu brazo, te lo pones en tu cabeza. Entonces, ¿sí? La energía que tú tienes ahí en esos tefilín es mucho más fuerte, mucho más grande. Entonces el comportamiento tiene que ser más recto todavía. ¿Verdad? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado de cómo comportarnos con los tefilín. Yo por eso dije, Ra, que entonces no se ponía, porque me imaginé la diadema tan cabot que era, ya es suficiente. Pero aún así tenía entonces de ahí hoy recibimos una pizca de lo que significa tener tefilín y ponerse los tefilín. Tiene 43 veces entonces. 42. ¿Y la una? El Kohen Gadol, mejor. O sea que su rectitud era... Muy bien. Bueno,
Entonces, si ya estamos en los tefilín, entonces sigamos hablando de los tefilín en los minutos que nos quedan. Ascaja. En la mañana nosotros, antes de ponernos los tefilín, nos ponemos el talit primero y luego los tefilín. Lama. Porque dijeron, Jajamim, Ma'alim Bakodesh. Hay que subir en santidad. ¿Mejor? Entonces, ¿qué mitzvah es más santificada? Bueno, ahora después de lo que hablamos de los tefilín ya no hay ninguna duda, ¿no? Pero sí, mejor, pero de ahí viene todo, mejor. Entonces, ¿qué es más kadosh? ¿El talit o el tefilín? ¿Qué es? El tefilín. No solamente eso. El talit en sí mismo no tiene ninguna kedusha. El talit en sí mismo no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque es una vestimenta que tiene 4 esquinas. Y que yo le pongo tzitzit, ¿por qué? Porque la Torah me ordenó que cuando tú tienes una vestimenta de 4 puntas, de 4 esquinas, tienes que ponerle tzitzit. Pero en sí mismo, el talit no es un objeto de kedusha, es un objeto de mitzvah. Y aquí quiero diferenciar entre 2 conceptos. Hay lo que se llama en la halajá tashmishei mitzvah, objetos de mitzvah. Y hay en la halajá lo que se llama tashmishei kedusha, objetos de kedusha. ¿Qué diferencia hay entre objetos de mitzvah y objetos de kedusha? Entonces, por ejemplo, un objeto de mitzvah se llama talit. Un objeto de mitzvah se llama shofar. Un objeto de mitzvah se llama matzah en la noche de Pesach. Un objeto de mitzvah se llama etrog, lulav, sukkah. Muy bien. Eso es tashmishei mitzvah. Pero hay tashmishei, hay objetos de kedusha. Tefilín, mezuzah, sefer Torah. ¿Por qué? ¿Por qué son objetos de kedusha? Porque tienen el nombre de Hashem. Entonces que no pueden estar cerca del baño, la basura. Por eso, yo puedo entrar con el talit en un principio, con el tzitzit en el baño. ¿Sí? Hasta que dice mejor oculta el tzitzit, pero no es tan riguroso el tema. ¿Se puede entrar con un tefilín al baño? No. ¿Se puede entrar con una mezuzá al baño? No solamente que no se puede entrar con una mezuzá, no se puede poner en la puerta del baño una mezuzá. Es la única que no tiene. Es un ¿cómo se dice? Es un insulto al nombre de Hashem. Yo fui apenas a una yeshiva, ¿verdad? Y ahí en la entrada del baño hay una mezuzá. Me sorprendió verla. Me sorprendió verla. De verdad. Debe ser que hay otra puerta. Está así como aquí, así en la mezuzá y aquí está ya el baño. Raro. No, debe ser. Debe ser que hay una antes. Debe ser un fanático. Top, allá, entonces, ¿sí? Esos son 2 conceptos. ¿Sí? Objetos de mitzvah y objetos de kedusha. O sea, ¿cuál es la diferencia práctica entre estos 2 tipos de objeto? En el momento que mi talit ya está gastado, ya quiero comprarme uno nuevo. ¿Qué hago con el talit que está gastado? ¿Qué hago con él? ¿Ah? Se podría tirar a la basura. No lo entierro. No hace falta enterrar nada. Se podría tirar a la basura. Ya fe, en un principio podía agarrar ese talit y tirarlo a la basura. Eso es lo que podría hacer. Dicen Jajamim, lo usaste como mitzvah. Entonces, ponlo dentro de una bolsita. Cierra la bolsita y se trompió un tzitzit. Entonces úsalo como, ¿cómo se dice? Marcador. Ya fe. Pero esos son consejos, pero que en la base alágica no son necesarios. ¿Por qué? Porque el objeto en sí mismo no tiene ninguna kedusha. Lo único que tiene el tzitzit es que te sirvió para con él hacer una mitzvah, pero el objeto en sí mismo no es kadosh. ¿Sí? ¿La kippah es kadosh o no es kadosh? ¿Qué opinan ustedes?
¿Cómo? Todos los días tú con esa kippah haces brajot y vas caminando y tienes ir a chamá, entonces ¿cómo? ¿No es kadash la kippah? Sí, se te cae la kippah. No, la forma así. ¿Qué? ¿Ah? Pero por sí sola no. Ah, bueno, pero Cuando se te entonces- cayó la kippah, ¿la tienes que besar o no? Sí, que No, yo sí lo hago. Yo no. No hace falta besar la kippah. Bueno, no hace falta, no hace ¿Sí? falta. No, yo no le recomiendo que se limpie la nariz con la kippah. ¿Sabe por qué? Porque puede tener que comprarse otra nueva. Pero La kiparra, la kippah en sí mismo no tiene nada de santidad. pero si no la tengo puesta. Si no la tengo puesta, entonces estoy desnudo. Entonces, ¿qué? Entonces, si yo voy sin pantalón caminando por la calle, entonces, te pusiste el pantalón, te pusiste el pantalón, entonces el pantalón es kadosh, porque el pantalón te ayuda a tener tzeniut, ¿no? Entonces, ¿qué? Ahora cada vez que te sacas el pantalón, ¿ves al pantalón? No. ¿Por qué no? Sabía que iba a decir eso. Yo sabía que iba a decir eso. No. ¿Entienden la diferencia que hay entre... ¿Sí? Allá. Yo terminé de usar el etrog en Sukkot. Acabó. Ya fue. Ahora el etrog, ¿qué es? ¿Qué pasa con el etrog? El etrog no, ya terminó su función. Y ya pasó a ser una mermelada. Ya fue. Ya con el etrog en sí mismo no tiene santidad. ¿Por qué? Porque es un objeto para hacer mitzvot, pero él mismo en sí mismo no tiene que duchar. Pero el tefilín, además de que con él hago mitzvah, el objeto en sí mismo es kadosh. ¿Entienden la diferencia? Es muy importante la Desde el diferencia. inicio de hacerlo, desde el inicio de prepararlo. La mezuzá es un pergamino con el cual yo hago una mitzvah. La pongo en el jame de la puerta. Pero la mezuzá, en el momento que tiene el nombre de Hashem, es un pergamino que tiene que duchar. El tzitzit no tiene que duchar, la mezuzá tiene que duchar, el etrog no tiene que duchar, el tefilín tiene que duchar, ¿sí? El lulav, el shofar, hago mitzvah con él, toco el shofar, pero el shofar no tiene que duchar, no es un objeto kadosh. Es un objeto para hacer mitzvot, pero no es un objeto kadosh. El Sefer Torah, además de que con él hago mitzvah, es un objeto kadosh. Y por eso, hay que subir en Kedusha, ¿sí? Y no bajar. Y por eso primero me pongo el talit, que es más bajo en su nivel de Kedusha. Como preparación. ¿Sí? No preparación. Mitzvah, y después elevo el nivel de Kedusha y me pongo los tefilín, porque pasé de un objeto con el cual hago una mitzvah, que es el talit, pero que en sí mismo no es kadosh, y luego pasé a los tefilín, que además de que con él hago mitzvah, el objeto en sí mismo tiene Kedusha. Rav, por esa razón no debemos... ¿Captaron el asunto o no lo captaron? Sí, No lo repito. Claro. ¿Lo captaron? Sí. ¿Qué tiene más nivel, el tefilín o el Sefer Torah? Nivel de Kedusha. ¿Cuántas veces aparece el nombre de Hashem en el Sefer Torah? No, pero es una pregunta. La gente también aprende. A bien. mí me gustan las preguntas así. Yo también hago preguntas, pero es para que la gente también Creo que aprenda. es mucho más que el 42. El nivel base, mezuzá número 1, tefilín número 2, Sefer Torah número 3. O sea, el nivel de Kedusha. El nivel de escala. El más bajo es el de la mezuzá, luego viene el tefilín y luego viene el Sefer Torah. ¿Sedar? 1, 2, Yefe. 3. Y por eso, en síntesis, si ahora tengo un etrog y ya se acabó la mitzvah, ya se acabó su Sukkot. En un principio, yo puedo agarrar el etrog y hacer con él lo que se me da la gana. Mermelada. Quiero hacer jugo, hago jugo. Quiero hacer mermelada, mermelada. Quiero... No tengo lo que hacer porque no me gusta la mermelada de etrog, entonces agarro el etrog y lo puedo tirar. Barceló ya fe, ¿cómo se...? Bueno, entonces envuélvelo en una bolsita para que no esté en contacto directo. Dale con un poco de cabal, al final con eso hiciste una mitzvah. Pero si yo tengo una mezuzá y la mandé a revisar y ahora descubrí que hay una letra que está no bien,
¿Qué hago con esa mezuzá? ¿La tiro a la basura? ¿La tiro con una bolsita envuelta? No, Hasbe Jalila. La mezuzá hay que hacerle genizá, hay que enterrarla. El tefilín hay que enterrarlo. El Sefer Torah hay que enterrarlo. Como el Sefer Torah, Bijlal, hay que enterrarlo de una manera más especial, porque el Sefer Torah, ¿ves? Y el lugar también. Y esa diferencia lógica es por ese motivo, porque hay que saber diferenciar entre un objeto que me sirve para hacer mitzvah y un objeto que él mismo es un objeto kadosh. Esa es la diferencia entre el talit y el tefilín. Y por eso nosotros queremos subir en los peldaños de la kedushá, y por eso primero me pongo la mitzvah que está en un nivel más bajo, que es el talit, y luego subo de kedushá y me pongo los tefilín. Atkan. Y los libros, que uno ve libros como... También tiene el nombre de Hashem. También hay que tener cuidado con los libros, ¿verdad? Tiene el nombre de Hashem, Humashim, ¿verdad? Top. Minja, señores. Con la cabeza. Está ropa. Sí, esto de mayor para menor. Hay un segundo motivo por qué primero ponemos tefilín, talit, porque la mitzvah de talit se cumple todos los días, también en Shabbat. Y la de tefilín en Shabbat no. Entonces por eso lo que es más cotidiano primero y luego lo menos cotidiano. Eso es un segundo motivo.